En este vídeo lo que vamos a estudiar es otra de las principales estructuras tectónicas debida a procesos de deformación de las rocas. Se trata de las fallas. Lo primero de todo es definir lo que es una falla. Bueno, pues son fracturas de la corteza terrestre en las que la clave es que se produzca un desplazamiento de un bloque con respecto a otro. Y esto siempre se producirá cuando las deformaciones que afecten a estas rocas superen su límite de ruptura, es decir, hablamos de materiales que van a ser frágiles. Bien, las fallas pueden estar producidas por tres tipos de esfuerzos. Cuando son esfuerzos compresivos, es decir, de acercamiento, hablamos de fuerzas convergentes. Cuando son esfuerzos distensivos es porque las fuerzas que están actuando son divergentes, de separar los bloques. Y luego tenemos una tercera opción, que son los esfuerzos de cizalla. Estos son los que actúan en paralelo, pero en sentidos opuestos. Entonces, ahora en esta diapositiva vamos a ver lo más interesante de las fallas, que es conocer sus elementos para luego poder entender qué tipos de fallas hay. Yo os he añadido algunos elementos extra a los que tenéis en el libro. Entonces, partimos del concepto de plano de falla. Si os fijáis en la imagen, es una superficie, un área, a lo largo de la cual se van a desplazar o se van a separar los bloques, de manera que su posición original la abandonan una vez que se ha producido la ruptura. ¿Qué tiene esto como consecuencia? Pues que hablemos de un labio levantado o un bloque levantado y de un labio o bloque hundido. El labio levantado, que también se le conoce como bloque superior, es el que está por encima del plano de falla, mientras que el labio hundido es el bloque que ha quedado por debajo del plano de falla. Por eso también se le llama bloque inferior. Luego, fijaos que en el plano de falla, entre los dos bloques, el superior y el inferior, hay una superficie o un recorrido que se puede apreciar, que es el que se establece entre dos puntos que antes estaban unidos, antes de la ruptura y el posterior desplazamiento. Es el salto de falla, el recorrido que se realiza para que los bloques que antes estaban unidos en una sola pieza ahora queden separados en dos, ¿vale? Luego, muy en relación con esto está el concepto de escarpe, que es la distancia que hay entre las dos superficies de los labios, pero tomada desde la vertical, no sobre el plano de falla, sino en la vertical, ¿vale? Y luego nos aparece, al igual que en los pliegues, dos ángulos, el de buzamiento y el de dirección. El de buzamiento, pues es el ángulo que forma la falla con el plano de falla, es el ángulo que forma el plano de falla con la horizontal. Esto nos da el grado de inclinación de esos bloques. Y luego está la dirección, que es el ángulo que forma el plano de falla con el norte. Nos dice la dirección de la falla con respecto al norte geográfico. Luego resulta, fijaos en el plano de falla, justo en el salto de falla, la superficie no es homogénea, ¿verdad? No es lisa, se observan como unas irregularidades. Bueno, esto es a lo que se le llaman las estrías de fallas. Claro, cuando los bloques se desplazan, las rocas de los dos bloques friccionan, están rozándose las unas contra las otras y esto deja unas marcas o acanaladuras, que es lo que conocemos como estrías de fallas. Y por último, como consecuencia también de este roce entre los materiales, muchas veces lo que ocurre es que la superficie se pulimenta, se queda bastante lisa en lugar de formar irregularidades y además se quedan brillantes. Es como cuando pulimentamos metales que brillan, pues esto lo mismo. Esto es lo que se conoce como espejo de falla. Luego, ahora os voy a poner una fotografía donde lo vais a apreciar. ¿Por qué se forman? Pues debido a ese aumento de la presión y de la temperatura cuando los dos bloques se están separando, o cuando se está formando la falla, entonces los minerales sufren una recristalización y esto genera esta sensación de brillo, de pulimento. Aquí tenéis precisamente, en la fotografía de la izquierda se aprecia súper bien. Es un espejo de falla que se ha formado aquí como consecuencia, como os digo, de ese roce de los materiales. Y bueno, luego por último, de lo que nos queda por hablar es de los tipos de fallas. Pues mirad, tenemos tres tipos básicos. Dos de ellos son un tipo de fallas en los que sí que vamos a ver un movimiento de bloques que nos vaya a dar lugar a un bloque hundido y a un bloque levantado, pero claro, como os imagináis, esto se puede producir desde dos puntos de vista. Bien, pues hablamos de una falla normal o directa,
cuando un bloque se hunde a favor del plano de falla, es decir, a favor del sentido de la gravedad, ¿vale? ¿Qué consecuencia tiene esto? Pues que el bloque hundido, como podéis observar aquí en el esquema, está apoyado directamente sobre el plano de falla. ¿Cuál es el origen de este tipo de fallas? Pues cuando están actuando esfuerzos distensivos, es decir, de separación. Veis aquí el sentido de las flechas que son en sentidos opuestos. Entonces, el plano de falla buza hacia el labio hundido, es decir, está inclinado hacia el labio hundido. ¿Qué es lo que ocurre en una falla inversa? Pues todo lo contrario. Aquí va a ser el bloque hundido el que está debajo del plano de falla. Es decir, o lo que es lo mismo, el bloque levantado es el que apoya sobre el plano de falla. Por lo tanto, fijaos como aquí el plano de falla está buzando hacia el labio levantado. Es decir, es como que el bloque levantado lo hace en contra de la gravedad. ¿Por qué ocurriría esto? Pues debido a esfuerzos compresivos. Cuando hay unos esfuerzos que lo que están tendiendo es a comprimir los materiales, cuando se rompe, buza de esta manera, ¿vale? El labio hundido sube en contra de la gravedad. ¿Diferencias entre una y otra en cuanto al grado o al buzamiento? Pues que en una falla normal, normalmente este ángulo de buzamiento va a ser más elevado que en una falla, o incluso puede llegar a ser vertical, que se nos forme una falla vertical, que en una falla inversa. En este caso, en una falla inversa, cuando se produce este tipo de fractura, el grado de buzamiento, recordemos, el ángulo que forma el plano de falla con la horizontal, pues suele ser muy bajo. Y mirad, y esto lo desarrollaremos un poco más adelante, cuando el valor de ese ángulo es inferior a 30 grados, lo que se va a producir es un cabalgamiento, es decir, el material, el bloque que se ha levantado cabalga, es decir, se sitúa por encima del bloque hundido. Y cuando este ángulo de buzamiento es muy leve, apenas perceptible, es decir, inferior a 10 grados, se extiende tanto el bloque levantado sobre el bloque hundido que forma lo que se conoce en geología como manto de corrimiento, es decir, un manto que cubre en varios kilómetros de extensión el bloque hundido. Y bueno, luego tenemos un tercer tipo de fallas en las que no podemos hablar de labio levantado ni de labio hundido, porque lo que se va a producir es un desplazamiento horizontal de un bloque con respecto a otro, y esto es como consecuencia de esfuerzos de tipo cizalla, ¿vale? El plano de falla o bien puede ser horizontal, como en este caso tenéis representado en esta imagen, o bien podría ser vertical, se podrían mover en la vertical. ¿Cómo es el movimiento? Como podéis observar, el sentido de las flechas es un movimiento lateral de desplazamiento de un bloque con respecto a otro y puede ser tanto de derecha a izquierda como de izquierda a derecha. Y aquí tenéis, bueno, pues unas imágenes geométricas que os he puesto aquí de los distintos tipos de fallas. Que no se me olvide comentar que esta falla transversal también tiene otros nombres. Transversal o de desgarre, los nombres casi que más comunes, y luego hay otros, transcurrente y falla en dirección, ¿ok? Y además está bien que consultéis este enlace web que os he puesto aquí porque podréis ver una animación del movimiento de las distintas fallas. Y luego ya por último vamos a hablar, tenéis un apartadito, un cuadradito en rojo en la página 39 que son las diaclasas. ¿Por qué? Pues porque las diaclasas son un tipo también de rupturas que se producen en las rocas como consecuencia de esfuerzos tectónicos, pero en este caso no vamos a tener un desplazamiento de un bloque con respecto a otro, como hemos visto en las fallas, sino que lo que ocurre aquí, como podéis observar en estas imágenes, es que la deformación se produce de una manera discontinua o no es tan intensa como el esfuerzo que provoca una falla, y entonces lo que vemos es que la roca se rompe pero en superficie, sin que haya un desplazamiento de materiales con respecto a otros. Y hasta aquí este vídeo explicativo.